Cuando escuchamos el nombre de Beethoven, pensamos en intensidad, pasión y una lucha inquebrantable contra el destino. Pocas figuras en la historia de la música y de la humanidad han encarnado con tanta fuerza el espíritu de lucha, genialidad y transformación como Ludwig van Beethoven. Este es el relato de un niño nacido en una pequeña ciudad alemana que, a pesar de perder el sentido más importante para un músico, el oído, cambió para siempre el rumbo de la música occidental. En este video exploraremos su vida, su obra, sus secretos y cómo logró componer algunas de las piezas más grandiosas de la historia, sin poder oírlas. Prepárate para conocer al hombre detrás de la leyenda, el rebelde, el perfeccionista, el romántico frustrado y el visionario que nos enseñó que la música puede ser la voz del alma. Ludwig van Beethoven nació el 17 de diciembre de 1770 en Bonn, Alemania. Aunque su certificado de bautismo data del 17 de diciembre, es probable que haya nacido el día anterior, el 16. Como muchos niños de su época, su infancia fue dura, marcada por las exigencias de un padre que soñaba con convertirlo en el próximo Mozart. Su padre, Johann van Beethoven, era un cantante de la corte que veía en su hijo un billete dorado hacia la riqueza. Al descubrir su talento, comenzó a enseñarle piano a una edad muy temprana. Pero estas clases eran más castigos que enseñanzas. Johann era un alcohólico severo y usaba métodos crueles para forzar a Ludwig a practicar. Curiosamente, el joven Beethoven no era considerado un prodigio al nivel de Mozart. A los 7 años, dio su primer recital público, pero no causó gran revuelo. Sin embargo, había algo en él que llamaba la atención. Una pasión inusual, una intensidad poco común para un niño. A los 11 años, Ludwig dejó la escuela para dedicarse por completo a la música. Ya mostraba una habilidad inusual para componer. A los 13, fue nombrado organista asistente de la corte. Su estrella comenzaba a ascender. En 1792, a los 21 años, Beethoven se mudó a Viena, la capital cultural de Europa. Iba a estudiar con el gran Joseph Haydn, uno de los compositores más influyentes del momento. Haydn vio talento en Beethoven, pero también una personalidad difícil. Beethoven, por su parte, pronto buscó otros maestros como Johann Albrechtsberger y Antonio Salieri, más conocido por su supuesta rivalidad con Mozart. Beethoven no solo estudió con los grandes, también los desafiaba. Era famoso por su mal genio, su independencia artística y su negativa a seguir las normas. Desde joven, dejó claro que no sería un sirviente más de la aristocracia, sino un artista libre. Durante esta época, Beethoven comenzó a destacar como pianista virtuoso. Su estilo era diferente. Tocaba con una fuerza y una expresividad que dejaban al público sin aliento. Decían que era capaz de romper las cuerdas del piano por la violencia de sus interpretaciones. En 1800, Beethoven presentó su primera sinfonía. Aunque seguía ciertos moldes clásicos heredados de Haydn y Mozart, ya mostraba señales de un lenguaje personal, más dramático, más audaz, más Beethoven. Esta sinfonía fue bien recibida y marcó el comienzo de una nueva era. Con ella, Beethoven se posicionó como un compositor a tener en cuenta, y su nombre comenzó a circular entre la aristocracia vienesa. Pero mientras su carrera despegaba, un oscuro presagio comenzaba a manifestarse: problemas de audición. A los 26 años, Beethoven notó que su oído no funcionaba como antes. Empezaba una tragedia que marcaría el resto de su vida. La sordera de Beethoven es uno de los aspectos más conocidos y conmovedores de su biografía. Imagina ser músico y no poder oír. Entre 1798 y 1802, su audición fue deteriorándose. Al principio, fue un zumbido. Luego, una sordera parcial, hasta que, años más tarde, quedó casi completamente sordo. Esta situación lo llevó al borde del suicidio. En 1802,
escribió una carta que no envió nunca, conocida como el Testamento de Heiligenstadt. En ella expresa su desesperación, su deseo de morir y al mismo tiempo su decisión de vivir por y para la música. Solo el arte me ha sostenido. Ay, me pareció imposible dejar el mundo sin haber producido todo lo que sentía que tenía dentro de mí. Este documento es un testimonio desgarrador de un alma torturada, pero también de una voluntad inquebrantable. Tras tocar fondo, Beethoven renació como un fénix. Inició lo que muchos llaman su período heroico. Obras colosales como la Tercera Sinfonía, conocida como Heroica, marcaron un antes y un después. La Heroica fue originalmente dedicada a Napoleón Bonaparte, a quien Beethoven veía como el héroe del pueblo. Pero cuando Napoleón se coronó emperador, traicionando los ideales republicanos, Beethoven rompió la dedicatoria con furia. Esta sinfonía no solo es revolucionaria en lo político, también lo es en lo musical. Su duración, su complejidad, su profundidad emocional, todo era nuevo, diferente, poderoso. En los años siguientes, Beethoven compuso sin descanso, sonatas, conciertos, cuartetos de cuerda y, por supuesto, más sinfonías. Entre ellas, la impactante Quinta Sinfonía, con su famoso motivo inicial. 4 notas que cambiaron el rumbo de la historia de la música. Pese a su genialidad, Beethoven tuvo una vida amorosa trágica. Se enamoraba frecuentemente, pero siempre de mujeres inalcanzables, aristócratas, casadas o ambas. Uno de los misterios más fascinantes de su vida es la identidad de la amada inmortal. En 1812, escribió una carta apasionada a una mujer cuyo nombre jamás reveló. La carta decía: «Mi ángel, mi todo, mi yo, no puede haber felicidad para mí excepto contigo». Se han propuesto varios nombres, como Anthony Brentano o Josephine Brunswick, pero hasta hoy nadie sabe con certeza quién fue esa mujer. Lo cierto es que Beethoven vivió solo toda su vida. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Su única compañía duradera fue la música. A pesar de su sordera casi total, Beethoven compuso su obra más monumental en 1824, la Novena Sinfonía. ¿Quién no reconoce su último movimiento? El Himno a la Alegría. Basado en un poema de Friedrich Schiller, es un canto a la hermandad universal, un mensaje de esperanza que trasciende lenguas, culturas y épocas. Durante su estreno, Beethoven dirigió la orquesta, aunque no podía oír nada. Al final de la presentación, el público estalló en aplausos, pero él no se dio cuenta. Una de las solistas se acercó y lo giró hacia el público para que pudiera ver la ovación. Fue un momento legendario. Beethoven murió el 26 de marzo de 1827, a los 56 años, tras una larga enfermedad hepática. Dicen que en sus últimas horas hubo tormenta eléctrica en Viena, como si el cielo supiera que un gigante estaba por partir. Más de 20.000 personas asistieron a su funeral. Fue despedido como un héroe, un profeta, un símbolo de la lucha humana. Beethoven no fue solo un gran compositor, fue un revolucionario. Desafió el sistema de mecenazgo, redefinió la forma sinfónica, convirtió la música en una expresión personal, casi autobiográfica. Abrió el camino para los románticos como Chopin, Liszt, Brahms y Mahler. Hoy, su música suena en cada rincón del mundo, desde salas de concierto hasta películas, desde ceremonias olímpicas hasta manifestaciones por la paz. Estas son algunas curiosidades que quizá no sabías sobre Beethoven. Beethoven odiaba dar clases, pero enseñó a unos pocos estudiantes privilegiados. Uno de ellos fue Carl Czerny, quien a su vez enseñó a Franz Liszt. A pesar de su mal carácter, amaba la naturaleza. Solía caminar por el bosque durante horas, componiendo mentalmente. Fue arrestado una vez por la policía,
que lo confundió con un vagabundo por su aspecto descuidado. Escribía ideas musicales en libretas constantemente. Se han conservado más de 100 cuadernos de bocetos. Beethoven no solo escribió música, escribió la historia del alma humana. Nos enseñó que la belleza puede surgir del dolor, que la voluntad puede vencer al destino y que la música puede ser eterna. Cuando escuches una sonata suya, una sinfonía, un cuarteto, no solo estás oyendo notas, estás escuchando el eco de un hombre que desafió al universo y le respondió con arte. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que más personas descubran al genio indomable que fue Ludwig van Beethoven.